a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. En Sala A, La Calma, un corto documental sobre la soledad tras un gigantesco desastre natural. La actriz Martina Guzmán en la bucólica historia argentina, La Vida Nueva. Conoceremos a María, una niña de 10 años que es equilibrista de un circo. Y ponta de pé y desliza, Eso, María. Verano, una película chilena grabada con una cámara High 8. Es mejor aprovechar ahora que es verano. Sí, pero que se necesita mucha plata. Un cortometraje mexicano sobre la dominación femenina hacia los hombres de la casa. ¿Por qué no te puedes vestir como gente bien? Y una reflexiva historia sobre las nuevas oportunidades. De Colombia, Karen llora en un bus. ¿Qué vas a hacer sola si no sabes hacer absolutamente nada? Solo por Sala A. Este sábado, en Sala A. Seguimos, se recrudece el éxodo de ciudadanos sirios debido a la violencia que se vive en el país y así lo ha anunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En las últimas 24 horas hemos recibido más de 11.000 refugiados sirios que huyeron a los países vecinos, 9.000 que huyeron a Turquía, 1.000 a Jordania y 1.000 al Líbano, lo que eleva el número total de refugiados registrados o hayan participado en la región a más de 408.000 refugiados. Los representantes de ACNUR también señalaron que el cuerpo médico en la ciudad de Homs, en el centro oeste de Siria, dejaron la urbe. Los funcionarios de la ONU aseveraron que de los 27 doctores de la Media Luna Roja que laboraban en los hospitales, solamente 4 se mantienen en sus puestos de trabajo. El Consejo Nacional Sirio, el principal grupo de la oposición al presidente Bashar al-Assad fuera de Siria, renovó su directiva. La elección del liderazgo de la oposición siria fuera de ese país se realizó durante una conferencia en Qatar. Los dirigentes políticos indicaron que su objetivo es construir una coalición más amplia de opositores al gobierno de Siria. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos. Washington aboga porque estos detractores de Bashar al-Assad detengan mayor incidencia y la tengan dentro de la nación árabe. El presidente chino Hu Jintao pidió redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción que afecta a la ciudad china y también lanzó un llamado a más democracia. La afirmación la hizo durante su discurso en el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. El mandatario afirmó que el Partido Comunista debe garantizar que ningún dirigente abuse de su poder. Debemos resueltamente investigar y tratar los casos importantes y erradicar la corrupción, estrechar la relación con las masas. Todos aquellos que violan la disciplina del partido y de las leyes estatales, sean quienes sean, y cualquiera que sea, oficial o posiciones de poder que posean, deben ser llevados ante la justicia sin misericordia. China se vio sacudida este año por varios escándalos políticos y financieros en los que estuvieron implicados altos dirigentes del buró político, posteriormente entre excluidos del partido. El actual presidente Hu Jintao debe ceder su puesto de secretario general del Partido Comunista Chino a Xi Jinping y en marzo próximo entregarle también la presidencia del país. Por quinto día consecutivo, los farmacéuticos de la ciudad de Valencia, en España, protestaron para exigir el pago de una deuda por parte del gobierno regional. Vestidos con batas blancas, los farmacéuticos tomaron las calles de la ciudad. Los activistas reclaman la cancelación de 572 millones de dólares por la compra de medicinas. Los manifestantes indicaron que no tienen la capacidad de continuar asumiendo el gasto. También las autoridades aclararon que en los próximos días pagarán al sector en conflicto un monto equivalente a 2 meses de deuda.
estamos manifestándonos por los impagos que nos deben la Generalitat a las farmacias de toda la comunidad, que asciende a 450 millones de euros y que ha llegado un momento en que nosotros no podemos seguir comprando medicamentos. Y lo que exigimos es que se nos pague la deuda que tenemos. Los ciudadanos señalan que este conflicto pone en peligro su salud debido a las dificultades para adquirir medicinas. Al menos 11 muertos y 40 heridos fue el saldo de un motín registrado en la cárcel de la capital de Sri Lanka. La prisión de Welikada en la ciudad de Colombo fue escenario del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los privados de libertad. La situación se tornó violenta luego de que un comando de la policía intentara ingresar al centro penitenciario para efectuar una pesquisa. Durante el operativo, los reclusos lanzaron objetos contundentes contra los uniformados en respuesta a supuestos maltratos por parte de los oficiales. Los internos se apoderaron de las armas de fuego, situación que activó la participación del ejército, que procedió a rodear el lugar. Y así finalizamos la presente emisión de Telesur Noticias. Contáctenos @telesurtv.net. Es siempre nuestro sitio de encuentro. Un placer acompañarlos. Que tengan buen fin de semana. Permiso. Entra a telesurtv.net y vota por los mejores documentales y reportajes de Telesur transmitidos durante 2012. Los más votados volverán a tu pantalla. Elige cuál quieres volver a ver. Participa. En MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América, los sonidos tradicionales de nuestro continente, las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos. Un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Vuelvo al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. Distintos avances tecnológicos y científicos de nuestro continente. Atomum revela los distintos fenómenos tecnológicos de Latinoamérica y el mundo. Atomum les presenta hoy un nuevo teléfono móvil de tercera generación. Como un aporte a la humanidad y al desarrollo de los pueblos. Hemos creado en Venezuela las capacidades, tenemos los profesionales preparados para empezar a diseñar plataformas satelitales. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. Agentes han dispersado un complot anarquista en Cleveland. 5 personas han sido arrestadas. Se trata de un grupo que quiere cambiar el mejor sistema que existe en el mundo. Ocupa Wall Street es estúpido. Si preguntas a esas personas que quieren, van a decir que no lo saben. Más de 700 manifestantes fueron detenidos durante las protestas contra el sistema capitalista estadounidense. Queremos un gobierno por nuestros problemas, por nuestros deseos. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que despertar. ¿Quién te lo hubiese contado? El mundo vive una constante transformación social, marcada por los hechos de la cotidianidad informativa, problemáticas que transforman su día a día. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Reportajes Telesur ahonden estos acontecimientos, ofreciendo una visión humanista y mostrando la realidad en su más pura expresión. Bandit for freedom, only freedom, like the other people in the world. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Estos son algunos de nuestros principales titulares. Sismo del pasado miércoles deja miles de sobrevivientes que reclaman necesidades tras el fenómeno natural. El gobierno trabaja para promover y proveer ayuda a los afectados.
Banda colombiana apodada Renacentistas es acusada de la muerte de 10 campesinos en el departamento de Antioquia. Movimiento Alianza País elegirá mañana en la ciudad de Quito al candidato para las próximas elecciones presidenciales. La reelección del actual presidente Rafael Correa está presupuesta. Lluvias afectan nuevamente a Haití, inundaciones dejan unos 16 fallecidos por ahogamiento. Miles de desplazados han sido el resultado de la violencia que se vive en el país. En las últimas 24 horas, al menos 11.000 sirios han huido a refugios. La ampliación de estos y otros temas solo por Telesur. Desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo de la Hermana República de Ecuador. Una entrevista con el señor vicepresidente, una figura de todos conocidas, con un envidiable posicionamiento en las encuestas y que tiene argumentos para convencernos de por qué su política es tan aceptada. Este es uno de los que menos nos esperábamos. Ella me quiso tanto que aún sigo enamorado. Juntos atravesamos nostalgias de un pasado. Ella, como os diría, era todo mi amor cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas 3 frases bellas que entonaba aquel trasnochado galán de historias de amor, sueños de poeta. A los 15 años no se sabe más. El vicepresidente de la Hermana República de Ecuador, Lenín Moreno, es famoso por muchas razones, no necesariamente las musicales, pero es impactante lo que se está logrando en el ámbito social, en el ámbito de todos aquellos que requieren una ayuda realmente bien canalizada, y en la batalla por la lucha contra las hegemonías y por reivindicar la soberanía de la patria grande latinoamericana. Y esto ya no es un lugar común, es la cotidianidad que se vive aquí. Mi querido amigo, no sé de cuántos temas podríamos comenzar, pero hay uno que me llama poderosamente la atención. Aquí el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una evaluación in situ y dijo que había 14 o 12,14% de minusválidos, y ustedes se tomaron muy en serio eso y dijeron, vamos a ver si eso es verdad, y recorrieron el país de punta a punta, de norte a sur, este a oeste, y las cifras dieron diferentes. ¿Por qué recogió el guante el vicepresidente y cómo lo hizo? Bueno, gracias, Walter. Desde el comienzo del gobierno habíamos hecho un ofrecimiento formal con el presidente de la República de dedicar prácticamente nuestro mayor y más grande esfuerzo a las personas que nosotros llamamos los grupos de atención prioritaria,
y que antes se les denominaba pues discapacitados, inválidos, viejecitos, ancianos, huérfanos, etcétera, etcétera. Y me tocó en suerte, y digo en suerte porque así lo consideré siempre, la tarea de trabajar por las personas con discapacidad. Como tú lo manifiestas, no creímos en las cifras, no porque queramos bajo ninguna circunstancia desmentirle a nadie, únicamente que quisimos hacer nuestro propio estudio y realizamos una misión a la cual denominamos Manuel Espejo, que ha recorrido todo el país, en primera instancia haciendo un análisis biopsicosocial, clínico-genético de todas las personas con discapacidad. Detectamos un poco más de 300.000 de ellas y que necesitaban atención, porque discapacidad pues la puede tener cualquier persona con algo de sordera o con algo de discapacidad visual o alguna pequeña discapacidad física, pero aquellos que necesitaban realmente la atención en el Estado, 300.000. Se visitó más de 1 millón de hogares, porque no te olvides que antes la discapacidad, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la discapacidad era motivo de esconder, de avergonzarse de las personas con discapacidad. Y ahora ya no, ahora las personas con discapacidad en el Ecuador salen orgullosas a la calle y se integran a ese derecho a buscar la felicidad y a ser parte del desarrollo nacional. Hemos dotado de ayudas técnicas, de defensa de los derechos, de estimulación temprana, de inclusión educativa, de inclusión recreativa, de inclusión cultural, de inclusión laboral, por supuesto, inclusión turística a las personas con discapacidad. Y en este momento tenemos una ley extraordinaria que debería ser ejemplo del mundo para defender los derechos de las personas con discapacidad. Y claro, como es una tarea que a veces da sinsabores, el encontrarse con situaciones terribles, no solamente en el plano físico, sino humano. Sin duda le va cargando a uno que tiene la costumbre de que se le pegue el dolor, que es una costumbre que realmente no deberíamos adquirir, que se le pegue el dolor y que lo acompañe permanentemente. Entonces necesitamos de repente un poco de recreación. Con el presidente lo hacemos con frecuencia, cantamos con algo de frecuencia. Cada vez que finalizamos un gabinete, pues nos reunimos con el pueblo a cantar, con el pueblo entero del sitio en el cual hemos hecho el gabinete, a cantar. Y claro, tenemos los queridos músicos ecuatorianos que están alineados con la bandera de la Revolución Ciudadana, y entre esos este querido amigo Julio Bueno, que es un maestro, compositor y ejecutor de música, toca absolutamente todo, toca el piano, toca la guitarra, el cajón, no digo que más toca, pero hace cualquier cosa con tal de no trabajar. Entonces, pues en la vicepresidencia él es el director del programa Sonríe Ecuador y es el director de los circos sociales, que además desde la vicepresidencia estamos promocionando el sacar a niños y jóvenes de la calle, aquellos que tienen la habilidad de hacer malabares, volteretas, varos, etcétera, etcétera, y exponiéndose a prostitución, a drogadicción, a criminalidad, alcoholismo, ya te puedes imaginar. Entonces lo hemos sacado de la calle y los llevamos al circo. En este momento estamos fabricando 6 carpas para ubicarlas en sitios estratégicos del Ecuador, a los cuales estos jóvenes pueden acudir, además van becados, con una pequeña beca que les permite su subsistencia y practicar con expertos como los expertos del Circo del Sol, el señor Gula Liberté, que es el dueño de los Circos del Sol del mundo, nos ofreció toda su ayuda. Y es un mecanismo no únicamente de llevar excelencia artística circense a estos jóvenes, sino además es un mecanismo que nos va a servir para llevar la excelencia, trasladar esa excelencia hacia la excelencia del trabajo de la comunidad, el hecho de que la comunidad empiece a volver a relacionarse un poco con el vecino, a pintar sus casitas, a dignificar sus jardines, a recoger la basura, etcétera, etcétera. Es decir, trasladar la excelencia del circo social hacia la comunidad. Es uno de los propósitos que llevamos con el circo social. Para el 12-14 de diciembre estaremos inaugurando el primer circo social, seguramente en Cuenca o en el Tena. E inmediatamente vendrán los otros. Por parte de los municipios del Ecuador hay una desesperación porque llevemos el circo social allá. Y claro, es otro de los temas que hemos trabajado desde la vicepresidencia. Pero te decía que Julio es el director del programa Sonríe Ecuador. Él hace 6 años
casi 6 años que iniciábamos nuestro gobierno, yo me propuse rescatar de los ecuatorianos ese buen humor, esa amabilidad, esa tolerancia, esa hospitalidad, ese amor a los demás que la vida cotidiana lastimosamente va haciendo que se pierda. En gran medida lo logramos, con bastante resistencia, porque en más de una ocasión encontrábamos gente que decía que cómo así el ecuatoriano va a ser feliz si le falta tanto. Faltarle cosas a los hombres del mundo, a los habitantes del mundo, siempre les va a faltar. Entonces, ¿para cuándo van a ser felices? Yo creo que es momento de ser feliz desde hoy, inclusive desde antes de tener algo. Ventajosamente el gobierno de la Revolución Ciudadana les ha proporcionado mucho y en este momento los ecuatorianos tienen más de una razón para ser más felices que antes. Pero mi propuesta es que lo sean más todavía, que se anticipen con su felicidad aquello que con toda seguridad va a venir en el futuro. Lo mejor todavía está por llegar. Yo he oído decir que incluso se dota de vivienda a gente que está en ese cuadro y que hay una ayuda económica de unos $240 mensuales. ¿Es cierto eso? Sí. Todas las personas con discapacidad, principalmente las que tienen discapacidad severa, tienen derecho a que se les entregue una vivienda pequeña, pero digna, con baño digno, accesible, que muchas veces no los encuentras ni siquiera en los hoteles 5 estrellas. Y por otra parte, hay un bono que fue idea del señor Presidente de la República, que en honor al gran socialista de principios del siglo pasado, un luchador incansable por la libertad, que tuvo también una discapacidad, él también transitaba en una silla de ruedas, que es Joaquín Gallegos Lara, al cual llamaban el Joaco. En honor a él, en honor a este gran ser humano, el presidente pidió que diseñemos el programa Joaquín Gallegos Lara. Lo diseñamos y en este momento estamos entregando a más de 15.000 personas el bono Joaquín Gallegos Lara, que es un pago mensual de $240 al padre, a la madre, que dejen de trabajar, pero que se dediquen específicamente a cuidar a su niño, a su hijo, joven, adulto, muchas veces con discapacidad severa. Eso es un plan realmente audaz, pero el resultado parece que es extraordinario. Ya te puedes imaginar lo que significaba para estos seres humanos, que antes se los llamaba discapacitados intelectuales y que no era así. Es gente que piensa y razona mucho. Mira lo que pasa con Stephen Hawking, por ejemplo, en Inglaterra. Me dijeron que te reuniste con Stephen Hawking. Estuve con la experiencia extraordinaria. Yo soy un aficionado a la física cuántica, a las conclusiones, no a las fórmulas matemáticas que me son un poco vedadas, ni a las fórmulas físicas. Me reuní con él, quedamos en que va a venir para enero para visitar Galápagos. Siempre ha tenido esa ilusión, así que lo vamos a recibir y muy posiblemente lo llevaremos a la ciudad del conocimiento, porque la Revolución Ciudadana, acá al norte de la capital, a unas 2 horas de Quito, cerca de la ciudad de Ibarra, en un sitio en el que abunda más personas afroecuatorianas, está siendo la ciudad del conocimiento, una ciudad para que converja hacia allá la gran investigación de varios temas científicos en el Ecuador. Muy posiblemente lo vamos a llevar allá. Me dio algunas recomendaciones, inclusive Hawking es un hombre extraordinario, sin duda alguna el cerebro que en la ciencia física más brillante que ha tenido la humanidad. Y es un poco ocioso hacer una comparación, por ejemplo, con Albert Einstein o con Copérnico o con Galileo. Es un poco ocioso hacer la comparación. Es más o menos como de ociosa la comparación de comparar a Messi con Maradona o con Pelé o con Di Stéfano. Cada quien lo fue en su momento. Entonces, sí, yo creo que para ahora es la mente más brillante de la física que tiene la humanidad. Las transnacionales de la información, lógicamente, se han encargado de que no nos enteráramos de nada de esto, así que estamos aquí para ser testigos agradecidos y llevarnos el testimonio para difundirlo o contribuir a difundirlo, ¿no? Pero tú te has echado al hombro todo un programa, ¿no? Y además parece que tienes más en la carpeta. ¿Qué viene? No, sí, sin duda alguna vienen algunos temas como el de capacitación para el trabajo, como el de accesibilidad, el lograr que las ciudades, que los sitios sean más amigables para las personas con discapacidad. Todavía es un trabajo que falta muchísimo por hacer. El presidente de la República, en su informe anual, en el cual yo también participé, y participaron los compañeros ministros, manifestó que habremos avanzado un 20-25% apenas, pero comparado con lo que se hacía antes,
Solo para que te formes una idea, el presupuesto para las personas con discapacidad antes era de poco más de $1 billón. Ahora es 200 o 300 veces más que eso, para que nos formemos una idea de lo que ha significado para un pueblo que nunca perdió la esperanza el haber confiado en un proceso revolucionario. Alguien me dijo por allí, tal vez esas cifras del Banco Interamericano de Desarrollo son para justificar manejar esos presupuestos y a lo mejor repartírsela contratándose entre ellos, pero ¿cuál fue la cifra real después que ustedes sí recorrieron todo el país y no quedó ni una persona ya en aquel cerrito sin ser citada? Sí, a ver, la cifra de las organizaciones internacionales no estaba alejada de una realidad, pero en la práctica no servían para nada, porque era una realidad de personas con discapacidad, de varias discapacidades, sin especificar el tipo de discapacidad, sin ubicarlos georreferencialmente, sin ubicar sus necesidades. Son cifras abiertas, que más o menos eran similares a las que traían de países vecinos. Entonces nuestra tarea es ir al sitio, ahí donde las papas queman. La única forma de terrenalizar las grandes ideas, las buenas ideas, es definitivamente ir al sitio. Ver qué es lo que pasa realmente. Cuando fuimos nos topamos con una realidad digna de Dante, pues, de una comedia de Dante, de una tragedia de Dante, más bien dicho, seres humanos en gallineros, en perreras, en huecos olvidados, a los cuales les tiraban una vez a la semana comida. La situación realmente era muy difícil, no puedes imaginarte. Los médicos cubanos, Cuba siempre es un país tan solidario que está siempre presto a ayudar. El comandante Hugo Chávez también nos ayudó, nos dio una mano inicial bastante grande. Los brigadistas cubanos que estaban capacitando a nuestros brigadistas que no tenían la experiencia y misiones que tienen ellos, realmente ellos con toda la experiencia que tenían regresaban llorando de esas situaciones. Bueno, ya te puedes imaginar imágenes apocalípticas, pero que ventajosamente ya son parte de un pasado, pero todavía falta muchísimo por hacer. Me dicen, vista todos estos logros, que te colocan al timón de una nave que navega con envidiable singladura, teniendo en cuenta a aquellos que tienen apetencias políticas, que tú no buscas una carrera política, o al menos no buscas la reelección. No, realmente yo ingresé a la política de forma casual. Nunca me disgustó la política, siempre la practiqué, pero un poco no me gustaba participar como candidato. Y una casualidad, el presidente de la República me propuso que sea su candidato, y francamente vi tanta sinceridad, tanta vehemencia, tanta honestidad, tanta transparencia en su propuesta, que no podía menos que estar junto a él. Y no me arrepiento, no me arrepiento. En el Ecuador nunca ha habido un liderazgo que con capacidad, que con honestidad, que con transparencia, que con trabajo, porque todos los seres humanos somos incansables, Rafael no lo es, ha sacado adelante al país. Hemos reinstitucionalizado al Ecuador. Es que las cosas que se han hecho son de no creer. Mira que antes, cada inicio de clases, verificábamos que las aulas eran unos muladares, igual que los patios de las escuelas. No habían techos, no habían pisos en las aulas, no habían pupitres, los baños eran asquerosos, y de repente empieza a surgir como por arte de magia, porque es la magia de la revolución, ¿no? Como por arte de magia, las escuelas estructuradas, escuelas del milenio, y en los sitios donde antes tenían que dar clases en el campo, ahora están las mejores escuelas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así hemos avanzado. El trabajo que se ha hecho por las personas con discapacidad no es un hecho aislado. El mismo trabajo lo están haciendo cada uno de los señores ministros, cada uno de los señores secretarios en el área que les corresponden. Hay algunos que avanzan a pasos más agigantados, hay otros que andan un poco rezagados, pero créeme que se ha avanzado inconmensurablemente en el tema del proceso. Salud, educación, vivienda, puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura. Bueno, inclusive los hermanos colombianos, no sé si recuerdo bien, el presidente Juan Manuel Santos estaba presente cuando alguien, no recuerdo si él, me manifestó que les poníamos en un compromiso al gobierno colombiano, porque los hermanos colombianos que venían al Ecuador veían esas carreteras extraordinarias y por supuesto, a modo de broma, Juan Manuel decía, me ponen en un compromiso. Entonces, y veo que él también lo está haciendo bien, en buena hora que lo consiga y tenga el mismo éxito el
doctor Juan Manuel Santos en la hermana República de Colombia. Aquí tenemos el compromiso inexorable de ir a un corte comercial. Me pregunto si podríamos hacerlo con otra demostración junto al maestro de esta faceta que no conocíamos de ti. Ver, te voy a comentar una cosa. Esta canción, la letra la compuse para mi esposa. Y recuerda el momento en que la conocí, cómo me sentí. Y creo que a lo mejor más de uno de ustedes se va a sentir identificado con una letra, con el miedo que en primera instancia siente uno el momento en que ve a la mujer de sus sueños y no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Ruega que le regrese a ver, ruega que le dé bola, decimos acá, que le coquetee un poquito y no se dan esas cosas. Entonces uno siente que la vida un poco se le derrumba, pero de repente viene la mirada y todo parecería volver a vivir extraordinariamente. Entonces pasas polarizado de un momento de mucho problema, de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucho desasosiego, de repente pasas a la gloria, ¿no? Eso es lo que produce el ser amado, el momento en que te da bola, como decimos nosotros. Es una letra montada sobre una música preciosa que tiene Madonna en la película Evita. Y es casualmente cuando el coronel Perón le conoce a Eva Duarte. Con motivo del terremoto de San Juan y en el Luna Park. En alguna parte, sí. Aunque pienso que jamás será, cuento solo con llamar su atención. Quiero verla y que ella mire hacia acá. Un minuto, por Dios, nada más. No sabes, mujer, cuánto pienso amar. Un instante para no olvidar. Sí, su mirada acertó mi mirar, me permite disfrutar de este vals. Una duda, un quizás y un sí, te quiero contar lo que es sentir. Que la distancia es una ilusión. Aquí hay algo de física cuántica, ¿no? Dígame si me engaño, pero sus ojos al brillar parecían recelar una emoción. Esa es la canción, mi querido Walter, y de allí fueron 2 años de noviazgo y ahora 37 años de matrimonio. Así es que ya te puedes imaginar. Aquí solemos decir que ya hubiera salido libre por el sistema del 2x1, lo llamamos acá, ¿no? Con esta sonrisa. Llevamos un matrimonio pues que, con los altos y bajos de todo matrimonio, pero creo que la resultante es feliz. A todas luces, porque ya veremos cómo tú, que has luchado y luchas con el dolor, has transformado esto en esa sonrisa y en esa proyección a la vocación social. Es que fue el encuentro hace 3 años, fue mi accidente, me dispararon. A partir de ese momento pasé 4 años tirado en una cama con un dolor terrible, que todos los médicos prometían solucionar, hasta que me encontré con esas cosas que tiene la vida y que uno no les toma mucho en cuenta y que a lo mejor, por ser fáciles, la gente cree que ya han probado y que no han dado resultado, como el humor, el amor, la tolerancia, el respeto, el optimismo, la paz. Y probé el humor de forma casual y de repente vino el efecto analgésico y yo encontré el camino. Yo te interrumpo cuando no debería ser. Pero claro, cuando tú quieras. Tú tienes una teoría peculiarísima. Un hombre que ha aprendido a convivir con dolores terribles y ha encontrado humor y además ha encontrado la forma
de transformar el dolor en la alegría de vivir. Mira, yo he estado... No es precisamente el dolor, es el humor el que tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Cuando tú tienes una bala alojada en la columna. Cuando uno está, el otro no puede estar. Cuando está el humor en la vía nerviosa, no puede estar el dolor. Es por eso que en más de una ocasión tú estás con un dolor de muela, por ejemplo, tan típico, y alguien te cuenta un chiste y el dolor desaparece, pero inmediatamente. Es porque es reemplazado inmediatamente en la vía nerviosa por el humor. Entonces el humor tiene un efecto analgésico. Luego ya estudiando el tema del humor me di cuenta que, investigando también, me di cuenta que había mucha gente en el mundo que estaba haciendo lo mismo. Yo empecé de forma casual y me di cuenta de que el humor además tenía efecto no solo analgésico, sino terapéutico e inmunológico. Es decir, curaba las enfermedades y prevenía las enfermedades. El dolor cura las enfermedades, perdón, el humor cura las enfermedades. Es por eso que los médicos no lo recetan. Además, porque es gratis, pues entonces por eso no lo recetan. Sería muy traumático contarme cómo fue tu caso. Ah, sí. No, bajo ninguna circunstancia. Dos chicos me asaltaron, me robaron el vehículo y a pesar de haberles entregado la llave sin dificultad alguna, me dispararon en la espalda. La discapacidad es un problema, pero no lo es tanto, uno puede acondicionarse. Lo que es muy difícil es sobrellevarse un dolor terrible como el que tenía yo. ¿Tú tienes una bala alojada en la columna? Tengo una bala alojada, pero no creo que sea problema, ya es parte de uno. Seguramente estará encapsulada ya. Vinieron dolores terribles y la pérdida de fe en la vida, porque no podía ni siquiera pasar a la silla de ruedas. Momentos muy difíciles, hubiera preferido no vivir, pero Dios sabe cómo hacer las cosas y en un momento me envió un amigo que me contó un chiste bastante bueno y me reí durante 5 minutos. Luego de reírme el dolor se había ido, pero no se había ido para siempre, se había ido exactamente 5 minutos también, pero ya encontré el camino. En más de una ocasión nos dicen que todo en la vida tiene un propósito. Si es que seguramente ese momento de humor me curaba el dolor, me sanaba para siempre el dolor, no hubiera tenido este empeño tan grande en buscar otras motivaciones en la vida. No me hubiera encontrado jamás con estas formas sencillas de ver la vida y que de repente son las importantes. Ahí está la gran paradoja, que uno cree que siempre la solución a los grandes problemas de la vida también es muy caro, muy grande. Mentira. La solución a los grandes problemas de la vida, por paradoja, siempre son las cosas pequeñas. Vuelvo a recalcar, el amor, la tolerancia, la hospitalidad, la amabilidad, el humor, la risa, el optimismo, la fe. Seguramente se me escapan algunos valores preciosos, son el mecanismo de solucionar los grandes problemas de la vida. ¿Tú te desarrollabas en qué campo profesional en ese momento cuando esos dos adolescentes cometen? Yo era el director ejecutivo de la Federación de Cámaras de Turismo. Fui el primer director ejecutivo de la Federación de Cámaras de Turismo. Después ya se me hizo muy difícil seguir en esa actividad porque el dolor era muy intenso. Pero apenas terminé con el dolor, apenas se terminó el dolor, ese dolor intenso. Y encontré el mecanismo mediante la compra de videos, mediante la compra de libros de chistes, mediante la compra de libros de humor, mediante la generación propia de humor, me encontré con ese efecto maravilloso que tiene la risa, que tiene el buen humor, y empecé a estudiarlo y empecé a dar conferencias de humor. Pero eso es otra historia, porque es una historia larga, Walter, es una historia bien larga. Algún momento quisiera hacer una entrevista acerca de todo, inclusive para contarte los chistes que se fueron generando y todo, ¿no? Que siempre la gente los disfruta con mucho cariño. Entonces daba una conferencia y doy una conferencia en la cual está muy mezclado el humor. Entonces a la gente le fascina. A veces nos hemos quedado 4 o 5 horas en la conferencia y la gente no se va, no se quiere ir. Es porque el humor tiene un atractivo precioso. Lastimosamente no se lo utiliza con la frecuencia que uno debería. Mira, no quiero ser inoportuno, pero estamos obligados a hacer un corte. Y a la vuelta quisiera que retomáramos, entre otras cosas, cómo no te hiciste adicto a analgésicos, cómo descubriste este camino mágico y cómo, en medio de una situación que otros no quisieran tener, tú eres un ejemplo de servicio público y además un humorista. Esto me parece sensacional. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos, esto sí que en pleno desarrollo.
Entra a telesurtv.net y vota por los mejores documentales y reportajes de Telesur transmitidos durante 2012. Los más votados volverán a tu pantalla. Elige cuál quieres volver a ver. Participa. Palacio de Carondelet, área de la Vicepresidencia de la República, en la hermana República de Ecuador, siempre en el ámbito bolivariano, y esta insólita, me atrevo a decirlo con la mayor buena intención, entrevista íntima de personalidad con el señor vicepresidente Lenín Moreno, un hombre de facetas absolutamente sorprendentes. Y lo digo con el orgullo de ejercer la confianza con que nos estás honrando, al punto de que nos tuteamos como si hubiéramos ido al colegio. No, encantado, encantado, como tú lo dices, pues en la vida hay que mezclar un poco el trabajo con la alegría, a pesar de que cuando nosotros trabajamos en lo que nos gusta, prácticamente ya nuestro trabajo es una diversión permanente. Por eso uno tiene que enamorarse de la tarea que le ha sido asignada en la vida. Siempre tiene que encontrarle la motivación, siempre tiene que encontrarle la alegría que guarda dentro de sí, inclusive en los momentos difíciles de la vida. Y claro, acá hay otra canción que queríamos cantar de Julio, por favor. Siempre es solamente un cachito de la canción, ¿no? Es un pasacalle. Con los latidos del corazón se confundió mi amor para cantarte con ilusión esta canción de amor. Tras la montaña hueca y sin eco está mi soledad, que se confunde cuando no estás muy firme en tu querer, que se confunde cuando no estás muy firme en tu querer. Si te apresuras más a complacer mi amor, no te arrepentirás de este cariño en flor que te daría con alma y vida toda felicidad, sin más querellas ni recompensas que tu fidelidad. Pasa calle, o sea, como para pasar la calle nomás, como para así, como que no pasa nada. Los cifrinos decimos pasacaglia. Así. Como para pasar la calle. Es un pasacalle muy bonito, que también era parte de los serenos que le daba a mi mujer. Yo daba a mi mujer serenos con mucha frecuencia antes de casarnos. Eso es lo que nosotros llamamos serenata. Y seguiría dándoselo si me permitiría salir de noche, pero un poco me ha cortado las salidas de noche, entonces me hace imposible encontrar un momento a la 1 de la mañana para darle sereno. Entonces, ya te puedes imaginar. Sí, nosotros mezclamos, como te decía, la alegría de nuestra música, la alegría de nuestro teatro, la alegría de nuestro arte. Soy un amante apasionado de la pintura. Me gustan las óperas, me gusta la música clásica, adoro la música de Serrat, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Don Nicola, de Virulo, de Nino Bravo, de Eduardo Aute, y pues, por supuesto, Víctor Jara, Sarita Montiel, Charles Aznavour, así de los que un poco recuerdo muy al vuelo nomás. Y siempre la estamos practicando con mi querido amigo Julio Bueno, que siempre está atento y siempre está presente cada vez que necesitamos música. Ahora, dejando por un momento la música, pensemos en la letra. Viene una tremenda campaña electoral. Tú tienes
el más alto nivel de aceptación popular. No quieres una carrera política, por lo visto, en esta contienda y no buscas la reelección. No, ya no. Yo creo que en este caso va a ser importante que haya alternabilidad de la vicepresidencia de la República. En más de una ocasión yo digo que el presidente de la República es incansable, el resto sí nos cansamos. Yo quiero descansar un poco, quiero dedicarme a mi familia, quiero dedicarme a mi salud. Y esto ha sido un poco de muy despedida para mí. Pero claro, estamos proponiendo, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución además, pegado totalmente a la Constitución, la reelección del señor presidente de la República. El pueblo lo pide, el pueblo reclama que su presencia decidora en el proceso continúe. Así es que vamos a trabajar en la campaña por la reelección. Las cosas parece que están dadas, parece que están bastante bien, pero por supuesto jamás hay que confiarse. Siempre existen estrategias que puede plantear la oposición, en unos casos buenas estrategias, leales estrategias, en otros casos malas estrategias. Estaremos preparados para responder cada una de ellas. Hay mucho banquero multimillonario en el exilio dispuesto a apostar mucho y además los poderes fácticos geopolíticos estarían en la misma línea, ¿no? Pero claro que sí, va a haber poderes fácticos que van a tratar de intervenir, van a tratar de continuar haciendo del Ecuador su hacienda privada, y eso no lo va a permitir la revolución, no lo va a permitir el pueblo. Vuelvo a recalcar, el momento en que un pueblo se acostumbra a la libertad, el momento que un pueblo sabe perfectamente que si es que no vive bien, si es que no come, si es que no trabaja, no es necesariamente por culpa de él, como le enseñaron, sino a lo mejor por culpa de un sistema perverso que le resta oportunidades. Ese momento el pueblo reacciona de distinta manera, pero lo ha hecho democráticamente, ventajosamente. Creemos nosotros en las revoluciones pacíficas y esta revolución está siendo una revolución pacífica. Hay amenazas geopolíticas permanentes, cambian de signo, cambian de táctica y a veces hasta cambian de estrategia, ¿no? ¿Ves alguna interferencia en el futuro inmediato camino de aquí a las elecciones o durante las elecciones? Siempre va a haber, siempre va a haber, y algunas con todo derecho, no faltaba más. Todos los grupos políticos gozan dentro de un sistema democrático del derecho a optar por la elección, pero el problema podría surgir en el momento en que los argumentos, las estrategias no sean estrategias dentro de lo correcto, dentro de lo moral, dentro de lo ético. Y claro, eso siempre causa algo de recelo. Pero vuelvo a recalcar, estamos preparados para todo. Imagínate, si no lo estuviéramos, no seríamos revolucionarios. A mí me impresiona cierto paralelismo, las comparaciones no son mi intención, pero ustedes jugaron cartas muy fuertes. Reforma total de la Constitución, negación de renovar el contrato de la base de Manta. Han desafiado todo lo que se suponía que era un tabú en el viejo estilo de la política y todo les ha salido bien. Que no podía seguir conservándose esa forma de pensar, esa forma de concebir la vida, ¿no? El entreguismo, la falta de apego a la soberanía, debía quedar en el pasado. No era dable que se renueve el contrato de la base de Manta. La pregunta que hace el presidente es una pregunta bastante lógica, que se le ha hecho en más de una ocasión a amigos norteamericanos, amigos embajadores de los Estados Unidos. ¿Qué les parecería si nosotros propondríamos poner una base militar ecuatoriana en Miami o en Nueva York? ¿Qué les parece? O en Nueva York para defender los derechos de las personas migrantes, de nuestros migrantes. Nadie lo aceptaría. Y con todo derecho, pues el hermano país de los Estados Unidos no lo haría. Pues nosotros tampoco. Lo de la Constitución realmente fue una ruptura de estructura, porque caso contrario era muy difícil, sin romper una Constitución, hacer un proceso tan estructural como el que hemos marcado. Había que dejar atrás esa Constitución, ya no estaba acorde a los tiempos que se venían y había que cambiar. Hicimos una Constitución que, si bien algo de dificultad hay en cumplirla, hay que reconocer lo que es la mejor Constitución que ha tenido el Ecuador. Es un canto a la vida. Es la mejor definición y la más breve que he oído respecto a ese proceso, ¿no? Pero además ustedes se permitieron un lujo muy costoso.
Son el único país de la costa del Pacífico que no ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero es que no guarda lógica. No guarda lógica y francamente no entendemos el por qué se quiere privar a un país de su soberanía, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Imagínate tú lo que ocurriría el momento en que nuestros campesinos, como le sucedió a México, acostumbrados a cultivar un maíz con técnica poco apropiada, poco productivo, imagínate lo que hubiera sido ponerlos a competir con las grandes empresas norteamericanas que producen inclusive maíz transgénico de alta productividad. Definitivamente hubiéramos quedado hundidos en el pasado y muy posiblemente esos campesinos hubieran visto la necesidad de dedicarse, como lo han hecho los campesinos del norte de México, dedicarse a otro tipo de actividades no santas. Bueno, los transgénicos ahora, después de haber enganchado con ellos, ha resultado la maldición de mucha gente que vivía de su honesto trabajo en la tierra, ¿no? Eso ha sido un boomerang, me recuerda a la época de la ley de excelencias agrícolas 480, ¿no? Tal cosa necesitas, bien, no sobra esto, pero una vez estaba yo en un curso y estaba en una de las universidades vinculadas, y hice la pregunta de perogrullo, pero bueno, y si les sobra a ustedes, ¿por qué no se la mandan a los países que se están muriendo de hambre? No, eso bajaría la cotización en el mercado. Pero claro, esa es una de las grandes contradicciones que tiene el capitalismo, que no quiere producir más, porque el momento en que produce más, los precios se desploman, los precios se desbaratan, es decir, el momento en que la gente tiene la posibilidad de comer, los precios se desbaratan. Qué contradicción terrible. Definitivamente es una de las contradicciones que tiene que resolver el capitalismo si quiere seguir viviendo. Pero con respecto a los transgénicos, bueno, no todos los transgénicos son malos. O sea, el pasar la frontera de Perdón, pero entiendo que el transgénico te priva de tener tu propia semilla, es decir, tu independencia. Hay la posibilidad. Hay la posibilidad que en algún momento se generen transgénicos que acepten únicamente un tipo de abono, un tipo de pesticida, un tipo de herbicida específico. Lo cual te hace presa del mercado. Lo cual te hace presa del mercado y te condena a sus precios. Yo lo que creo, y estoy de acuerdo con el presidente de la República, en que hay que, primero, consolidar nuestra actividad productiva, desarrollar nuestras fuerzas productivas, como lo hizo en algún momento, si mal no recuerdo, no sé si fue Anderson, que para ese tiempo negociaba la posibilidad hacia finales del siglo XIX, negociaba con Inglaterra la posibilidad de que Estados Unidos abra sus mercados a Inglaterra. En ese momento ellos dijeron que no, los Estados Unidos dijeron que no, que abrirán su mercado en el momento en que sus fuerzas productivas estén desarrolladas. Y miren, les fue bien. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando dejes la vicepresidencia que tiene un signo? Le falta tener tu huella digital, ha marcado una impronta absoluta acá. Mira, yo creo que es una visión equivocada el creer que las personas somos fundamentales en los procesos. A veces los líderes aceleran o desaceleran los procesos revolucionarios, pero los procesos siempre van. Yo en más de una ocasión digo que si es que no hubiera habido Rafael Correa, seguramente el proceso hubiera demorado unos 15 o 20 años más, pero siempre será. Y en el momento en que el proceso está caminando, hay que confiar en que todos aquellos que están participando en él quieren ser, en primer lugar, partícipes y decidores y revolucionarios en las transformaciones que se están dando. Yo creo que el optimismo que me ha acompañado toda la vida se va a hacer realidad en el futuro próximo del país. Habrá personas que lo hagan bastante mejor que yo. Yo me dedicaré a mi familia, a mi salud, a seguir desarrollando mis estudios del humor, un poco de la física cuántica, relacionándola con los valores, a promocionar la amabilidad, la tolerancia, la hospitalidad, el amor, el buen humor, porque creo que son un buen mecanismo de acercamiento con la gente, porque son un aporte fundamental para resolver los problemas de la vida, mientras el mal humor no es sino un óbice para resolver problemas. Mientras el uno es parte de la solución, el otro es parte del problema. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios y hasta ahora no termino de entenderlo.
con el descubrimiento del bosón de Higgs, hay mucha gente que ha conversado conmigo y me ha manifestado que con este gran descubrimiento Dios queda descartado. Y hay otros que en cambio me han dicho que esa partícula, que es mal llamada la partícula de Dios, confirma la existencia de un ser supremo. Yo creo que la gente que no cree en Dios lo hace por ignorancia, y la gente que cree en Dios también lo hace por ignorancia. Uno nunca debe dejar de buscarlo. Obviamente tienes un espíritu científico, reúnes todas las condiciones y estás abierto absolutamente. ¿Cuál fue tu profesión vocacional en la adolescencia? Bueno, yo he estudiado de todo. Yo estudié psicología, estudié medicina. De ambas facultades me expulsaron. Eran esos procesos en los cuales nosotros queríamos cambiar el mundo de un solo tajo. Y terminé estudiando administración. Y allí me gradué, en la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador. Qué bueno, porque los grandes humanistas no aterrizan en la realidad de la economía, que es imprescindible para el desarrollo ahora en la política. Pero siempre es importante ir buscando el conocimiento, eso es lo más. Creo que el mejor consejo que se puede dar a la juventud es que se convierta en una esponjita, que absorba todo. Uno no sabe en qué momento lo puede utilizar, que absorba todo el conocimiento. El conocimiento es bueno, es bastante bueno, porque a la final permite consolidar criterios científicos y alejar al ser humano de los tabúes, de los complejos, de las represiones, que lastimosamente en más de una ocasión están guardados en esos arcanos del alma y de los cuales uno muy difícilmente puede librarse si es que no acude a la ciencia, al conocimiento. Pero con el nivel de aceptación que tienes tú, que es el récord en el escenario político ecuatoriano, es evidente que la juventud ha enganchado contigo, si no, no tendrías esas cifras. Pero lo que pasa es que a veces el asunto de la aceptación, yo pienso que no está bien utilizado. ¿Aceptación para qué? ¿Para que continúe? No, yo creo que no, es todo lo contrario. Porque si la gente me aprecia, ha de querer que pase a ser lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Ya que estoy seguro de que habrá personas que superen la labor que estoy haciendo yo actualmente. Yo creo que es un error de los seres humanos creer que somos indispensables. Siempre habrá alguien en el futuro que lo haga mejor. Y tu distinguida esposa, encantadora dama, me imagino que estará aplaudiendo con tu decisión de abandonar la política. No, pues ellos son un factor importante. En su momento Rafael manifestó que su familia le había dado ya la aquiescencia, le había dado el sí para que pueda continuar en la política. Me alegro por él y le deseo que lo más pronto posible también regrese él a su hogar, a su esposa, que es una linda dama, a sus hijos que lo adoran y él los idolatra y con los cuales pasea de parte, y ojalá algún momento también regrese a la actividad académica, porque los jóvenes tienen mucho que aprender de este presidente, que sin duda alguna ha sido el mejor presidente del país. Así lo percibimos desde el exterior, y nos parece que es un privilegio vivir esta época en la que todos los bien nacidos, digo yo de atrevido, con el sentido de la patria grande latinoamericana, estamos viendo una afinidad enorme, ¿no?, entre los países de signo progresista en cuanto a sus gobiernos. ¿Qué futuro le ves tú a esto, en un crudo análisis de lo que tú sabes hacer, a la vista de que los poderes hegemónicos no se van a quedar cruzados de brazos? Yo he manifestado que la Revolución Ciudadana es una leyenda viva. Antes, para evidenciar que ha existido una leyenda, la gente tenía que esperar 500.000, 2.000 años. Ahora no, ahora las leyendas, gracias a la comunicación, a la facilidad de la comunicación, ahora las leyendas se las percibe inmediatamente. Y esta es una leyenda. Nosotros vamos a estar muy orgullosos, todos, de decir que hemos caminado o hemos rodado algunos junto a Rafael Correa en lo que ha sido el proceso de Revolución Ciudadana. Es una leyenda viva de la cual todos somos partes y de la cual nos sentiremos orgullosos de contársela a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así como, solo por darte un ejemplo, el abuelo de mi mujer fue alférez de Alfaro. Y veas con qué orgullo lo decía. Así contaremos nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos que caminamos junto a Correa. Bueno, ahí hay una asociación subconsciente clarísima. Sin duda alguna. Explícala. ¿Tú estudiaste psicología? Sí, mira que nosotros... es un acto fallido, ¿no? Exactamente. Es un acto fallido que demuestra adentro una complexión psicológica interna. No es sino el recuerdo
de aquel ser extraordinario que fue el viejo luchador, que luchó también contra poderes fácticos terribles, y asemejarlo con Rafael Correa, que igual con valentía, con decisión, ha hecho exactamente un trabajo similar. Hay que diferenciar los tiempos históricos, pero este trabajo es un trabajo muchísimo más grande que el que se hizo hace 100 años.